Hoy vamos a ver los primeros auxilios psicológicos. Entonces les voy a platicar primero un poquito sobre los conceptos fundamentales. Entre estos están el bienestar integral, la crisis psicológica y el enfoque psicosocial. En el primero vemos que es el estado de bienestar físico, psíquico y social, y no es solo la ausencia de enfermedad. Entonces a veces pensamos que bueno, yo estoy sano porque no estoy enfermo, pero no solo es eso. Para un bienestar integral necesitamos estar bien físicamente, en nuestra psique y en lo social. En la crisis psicológica, este es el estado temporal de trastorno y desorganización ante la incapacidad de abordar situaciones con métodos habituales. Entonces, cuando se da esta crisis psicológica es porque no necesariamente tiene que ser mucho tiempo, pero sí es una desorganización y no podemos hacer algo que normalmente hacemos. Por ejemplo, cuando estamos muy estresados, a veces tal vez queremos salir, digamos, en el caso de un temblor, alguien se asusta mucho y entonces un lugar que es conocido, tal vez el lugar donde trabaja y quiere salir porque está estresado, quiere salir por un temblor y no se recuerda dónde está la salida. Tal vez, digamos, para sacar el carro no encuentra dónde se da la vuelta para sacar el carro del sótano. Cosa que normalmente hace hasta sin pensarlo, pero en ese momento de crisis psicológica no lo puede hacer. En el enfoque psicosocial, este comprende emociones y pensamientos en su contexto social y cultural particular. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta cosas que pueden estresar, dar miedo, ponernos en alerta, y puede ser algo de un contexto social que tal vez aquí nos pase eso, pero en otra parte del mundo no les pase eso. Por ejemplo, puede ser en el caso de, ¿qué les dijera yo? En la noche, imagínense, alguien viene caminando y viene un perro detrás. Para nosotros hay una leyenda sobre eso, que es el cadejo, pero para otra, yo qué sé, en otro lado del mundo, van a ver un perro detrás y no van a pensar en nada. En cambio aquí, pues hasta pueden decir que sí, es que me iba siguiendo el cadejo, me iba cuidando, yo qué sé, ¿verdad? Dependiendo del contexto que se utilice aquí en Guatemala. Entonces, tiene mucho que ver el contexto social y la cultura. Las manifestaciones clínicas. Hay síntomas físicos, hay trastornos cognitivos, impacto emocional y cambios conductuales. En los síntomas físicos pueden encontrar esto cuando hay, como les decía aquí, cuando no está el bienestar integral, entonces podemos encontrar síntomas físicos como el llanto, sudoración, y esta sudoración pues obviamente no es por calor, sino que es por ese estrés, palpitaciones, temblores y agotamiento extremo. Este impacto emocional puede ser ansiedad, angustia, frustración, enojo, sentimientos de desamparo, ¿sí? Y estos nos van a llevar a estos síntomas. Trastornos cognitivos, que es la desorganización del pensamiento, ideas catastróficas o confusión. Entonces, en estos momentos en los que podemos tener estos síntomas físicos y estamos viviendo un momento de ansiedad, de angustia, de frustración, enojo, y estos, entonces vamos a tener una desorganización del pensamiento e ideas catastróficas y confusión. Digamos, tal vez en un día normal, pues se me cayó la taza de café y se rompió, y bueno, ¿qué queda? Pues lo voy a limpiar, lo voy a recoger, voy a tener cuidado, pero en un momento en el que estamos teniendo esta ansiedad, angustia, frustración, lo que tengamos, no va a ser solo un se me cayó la taza de café, se me cayó la taza de café, se va a arruinar la compu, alguien se va a cortar o ya me corté y no sé qué hacer. O sea, sería simple pensar, bueno, hay que limpiar el café, hay que pasar algo para limpiar, hay que recoger los pedazos con cuidado, pero en esta desorganización del pensamiento no podemos organizar esto así en esos pasos. Este estrés no nos va a dejar organizarlos. Y tenemos ideas catastróficas, que algo tan sencillo puede ser ahogarnos en un vaso de agua, como decimos acá.
En cambios conductuales, el abandono de higiene, aislamiento, disminución del rendimiento académico. Esto ya es cuando va más prolongado, no es solo un momento, sino que eso continúa. Entonces, pues ustedes saben, cuando alguien está deprimido, pues deja de tener cierto control con la higiene personal, se empieza a aislar de los demás, aunque digamos, no es que los demás se alejen de esa persona, sino que esa persona se aísla solita. Tal vez los demás le dicen, vamos a reunirnos, o mira, queremos platicar contigo, porque tal vez los demás están preocupados y esa persona va a decir, no, yo no me quiero juntar, yo no quiero salir. La disminución del rendimiento académico también, pues ustedes saben que si está en estado de desorganización del pensamiento, pues obviamente no va a poder concentrarse y enfocar, ordenar las ideas para hacer las tareas que se les dejen, entonces no va a tener el mismo rendimiento académico que cuando está con un bienestar emocional. Ahora, hay dos tipos de crisis. La primera, que son las circunstanciales, y la segunda, que son las de desarrollo. En la primera son inesperadas y accidentales. Esto se da por factores ambientales. En movilidad podría ser la separación de la familia, el desempleo, asaltos en ruta. Entonces, esto puede pasar, como bien dice aquí algunos ejemplos, que tal vez el estudiante venía de camino a la universidad y resulta que lo asaltaron en el camino. Entonces, esto va a hacer que no tenga ese bienestar emocional y es un factor externo, no se lo esperaba, pues quién se lo esperaría, y, y le está afectando, ¿sí? Ahora, en el de desarrollo, son predecibles, es un ciclo vital. Esto puede ser en la universidad, la transición de la adolescencia a la adultez. Digamos que en el caso de cuando es su primer año en la universidad, se puede dar este tipo de crisis porque no es lo mismo pasar de estar en la escuela o en el colegio a ya estar en la universidad, que a veces dicen, es que en el colegio llevaba 9 clases y en la universidad llevo 5 clases, ¿cómo no voy a poder con eso? Pero es diferente, totalmente diferente la carga académica que hay en la universidad a la que hay en el colegio. Entonces, pues esto puede causar cierta crisis en la persona. También puede ser la maternidad, digamos, el hecho de los estudiantes que pues están en la universidad y de repente llegan a ser madres o padres, y entonces ya no es lo mismo estar yendo a la universidad con solo las responsabilidades que se tenían antes de ser padre o madre de familia, ahora que ya se es madre o padre de familia. Hay muchas cosas que hacer, hay desvelos, hay muchos cambios en la vida que pueden llevar a que sienta este tipo de crisis. Ahora, hay estrategias de intervención. En cuanto al PAP, que son los primeros auxilios psicológicos, esto se va a dar en los primeros minutos u horas. Entonces, llega alguien que está en crisis y quien va a dar los primeros auxilios psicológicos es quien está ahí de primeros, porque se busca tratar de estabilizar a la persona para que ya pueda, pues ya se pueda mejorar en otro momento. Y esto según los primeros auxilios psicológicos. En segunda instancia estaría la terapia, que esto ya es más prolongado. Digamos que en el caso de que sí sea algo que vaya a afectar por más tiempo, entonces pues tienen que ir a terapia y esto va a durar semanas o meses. En cambio, los primeros auxilios psicológicos van a ser unos minutos o unas horas, dependiendo, ¿sí? El objetivo de cada uno en los primeros auxilios psicológicos sería restablecer el enfrentamiento inmediato. Entonces, restablecer el equilibrio que debería tener la persona para poder pasar la crisis. Y en la terapia sería la resolución de la crisis y el dominio cognitivo. Entonces, en el primero solo vamos a intentar estabilizar. Es como, digamos, los médicos y los paramédicos, cuando llega una ambulancia, que alguien está herido, pues los de la ambulancia van a llegar, van a ver que si tiene signos vitales, cómo están esos signos vitales, si necesita algo más, o sea, si necesita más que lo que ellos pueden hacer,
o si con lo que ellos están haciendo, pues ya se solventa la situación y bueno, ya puede seguir con su vida. Si no puede seguir con eso, entonces pues ya se los llevan al hospital, ya los llevan con los doctores. Entonces, eso sería, digamos que los primeros auxilios psicológicos serían como los paramédicos y en segunda instancia la terapia sería ya con los médicos. Eh, y el responsable, en el caso de los primeros auxilios psicológicos, va a ser cualquier persona capacitada. En este caso, ustedes que lo están aprendiendo, que se están capacitando en esto, pues podrían dar estos primeros auxilios psicológicos o alguien que tenga esa información y obviamente también tiene que estar bien, ¿verdad? Tiene que tener ese bienestar integral. Y en segunda instancia, que es la terapia, estos responsables serían los psicólogos y los psiquiatras, porque pues ya somos los que damos esa terapia, que vamos a llevar ese proceso en semanas o meses. Ahora está el protocolo de acción, los 5 pasos de los PAP, que es la estructura de intervención según Sly-Keough. Entonces, en el primer paso dice realizar el contacto psicológico. Escucha empática, escuchar sin juzgar, cuestionar o comparar. Dejar de lado nuestras necesidades para anteponer las del asistido. Entonces, esta escucha empática, como hemos ido viendo durante todos estos días, nosotros vamos a escuchar lo que está diciendo, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que le está preocupando, pero sin juzgar. Porque al momento de que nosotros juzguemos a esa persona, que les digamos, ay, no, pues si te estás ahogando en un vaso de agua, si eso no es para preocuparse. Entonces ahí ya la persona ya no está siendo atendida, ya es como que llegara el paramédico y dijera, ay, pues si solo se rompió una pierna, tranquilo, no pasa nada. ¿Sí? Entonces es un poco parecido. Y cuestionar o comparar. Al momento en el que la persona esté en esta crisis, el que uno esté cuestionando tal vez puede hacer que se estrese más, que entre más en crisis de lo que lo podemos ayudar. Entonces, luego vamos a ver esas formas en las que podemos llevar la situación. Y comparar, pues no le voy a decir, sí, es que yo también la vez pasada viví algo parecido, pero yo estuve tranquila, yo hice esto, lo otro, y no pasó nada. Sí, entonces tal vez en lugar de ayudar estamos perjudicando más. Dejar de lado nuestras necesidades y anteponer al asistido. Entonces no vamos a tomar en cuenta qué necesitamos nosotros, porque en este momento quien necesita ayuda es la persona a quien estamos atendiendo. El mimetismo corporal es sutilmente imitar la postura de la persona. Si la persona está en el suelo, sentarse para generar una sintonía emocional. Entonces, en esto, no sé si ustedes se han dado cuenta, ustedes lo saben, pero cuando uno habla con un niño, generalmente lo mejor es ponerse a su nivel, agacharse completamente, ¿verdad? Como en cuclillas, dependiendo del tamaño del niño, para estar al nivel del niño, para que me mire la cara, yo le mire la cara y entonces sienta que está esa conexión. Lo mismo pasa con cualquier persona, entonces si está la persona sentada nos vamos a poner al mismo nivel para que mire que no estamos poniéndonos sobre él o muy debajo de él, pero que sí estamos al mismo nivel para poder escucharlo, para poder atenderlo. Y siempre con esa visibilidad y ese contacto visual con nuestros ojos, ¿sí? Ahora, técnicas de escucha activa. ¿Qué hacer y qué no hacer? El qué sí hacer, aquí están algunas preguntas o algunos tips para poder ayudar a la persona. En el que sí es, pues le está pasando algo a esta persona, entonces, ¿cómo puedo ayudarle? ¿Sí? O necesita algo. ¿Qué necesita? Ahí sí estamos haciendo ciertas preguntas, pero estas preguntas no nos llevan a, ¿y qué te pasó? ¿Pero cómo fue que pasó esto? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo llegaste a eso? Sí, solo estoy preguntando cómo puedo ayudarte. Ahora, también puede ser qué razones te motivaron a esto. En el caso, podría ser de un intento de suicidio, digamos, pues, ¿qué te motivó a esto? Para poder saber a
qué nos estamos enfrentando y qué soluciones podemos buscar. Utilizar y, además, y sin embargo. Entonces, esto va con lo que vamos aquí con el no. Me voy a pasar ahorita el no. Entonces, lo que no vamos a hacer es ¿por qué hizo eso? ¿Sí? Porque le estamos generando culpa, es como ¿cómo se te ocurrió eso? No nos va a ayudar a que nos tenga también confianza, nos pueda contar qué le pasó y pueda solventar su situación. Pero ¿por qué no llamó? Entonces, la persona está estresada con eso, tal vez no llamó porque, como dije, la desorganización del pensamiento puede que lo más sencillo hubiera sido llamar a alguien, pero en esa desorganización del pensamiento no va a poder pensar, sí tengo que llamar a alguien, puedo llamar a mi catedrático, puedo llamar a mis compañeros, tal vez no lo haga porque no se le va a ocurrir, porque su cerebro en ese momento está en crisis y no puede procesar la información para llevar a eso. Minimizar no es para tanto, que era lo que les decía. Entonces, vamos a escuchar activamente, pero no vamos a minimizar ese sentir de esa persona, porque tal vez para nosotros, en este momento, lo que está diciendo, lo que vivió, lo que le pasó, para nosotros sea así como lo más sencillo, pero para esa persona en este momento le está causando crisis y en este momento no pueda seguir adelante con eso. Y entonces no es para tanto, va a ser como todavía agregarle ni siquiera puedo pasar por esto, o sea, ya pasé todo esto y ni siquiera puedo ser yo fuerte para seguir con esto. Entonces, pues vamos a evitar minimizar y ponerle estas, y además, sin embargo, pues tú estás viviendo esto, sin embargo, pues hay que buscar una solución, hay que ver el lado positivo, ¿sí? De ciertas formas para que podamos llevar a esa persona a tomar el control de nuevo. Y dar consejos prematuros. No vamos a solo empezar a hablar, a dar un consejo, si no sabemos todavía toda la historia. Y en el mejor de los casos, pues no dar ningún consejo, solo escuchar lo que tiene que decir. Ahora el paso 2 son las dimensiones del problema. Entonces, hay una indagación jerárquica en 3 planos temporales. Está el pasado inmediato, está el presente y está el futuro inmediato. En el pasado inmediato están los acontecimientos que condujeron a la crisis e incidentes precipitantes. Entonces, digamos, a esta persona lo asaltaron cuando iba llegando a la U, ese fue el pasado inmediato y este fue el acontecimiento que llevó a esta crisis a esta persona. El presente, quién está implicado, qué pasó y cuáles son las necesidades urgentes. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a pensar. ¿Quién está implicado? Pues esta persona fue la que asaltaron. ¿Quién lo asaltó? Tal vez sí lo sabemos, tal vez no lo sabemos, podríamos saberlo tal vez, pero todo tiene que ir en un orden y a su momento para no provocarle más crisis a la persona. Y cuáles son las necesidades urgentes. Entonces, ¿realmente necesito saber ahorita quién lo asaltó? O ahorita lo que necesito saber es si está bien, si se lastimó, si lo agredieron de alguna forma. Entonces, hay que ver qué es lo más urgente en este momento y qué es lo que no para trabajar lo urgente ahorita. Y el futuro inmediato, que son las posibles dificultades para la persona y sus redes de apoyo cercano. Entonces, digamos que en este asalto, pues no fue solo un asalto, se robaron el carro. Entonces, el futuro inmediato va a ser, bueno, ¿y ahora cómo se va a movilizar para llegar a la U? Tal vez tenía que pasar dejando a los hermanos en la mañana antes de llegar a la U, o lo pasaban dejando y él le había prestado el carro. Pueden ser muchas situaciones, entonces, pues hay que ver las posibles dificultades para la persona y a sus redes de apoyo cercanas, que digamos en este caso, bueno, este alumno yo lo conozco y sé que este es su grupo con el que se reúne, con el que se mantiene, con el que se siente a gusto. Entonces, pues, bueno, yo me voy a comunicar tal vez con estas personas para poder ver en qué pueden apoyar también a esta persona. Esto sí lo sabemos. El arte de preguntar. Hay que utilizar preguntas que inviten a la conversación y no al interrogatorio, como les decía. Entonces, no vamos a hacer solo preguntas de qué te pasó, quién fue, en dónde fue y cómo te sentiste y demás. No lo vamos a atosigar con preguntas, sino que
vamos a tomar esto en cuenta, que son las lineales, reflexivas y circulares. Las lineales dice, obtener información concreta. ¿Cómo puedo ayudarle en este momento? Que era como habíamos empezado. Entonces, con eso, ya la persona nos dirá, bueno, necesito tal cosa, o no nos puede decir en qué le podemos ayudar, entonces sabemos que tenemos que esperar, dejarle respirar. En las reflexivas, explora emociones y pensamientos. ¿Qué cree que hizo posible que saliera adelante hoy? Entonces, es como para traerlo a que, como les decía, tal vez se siente que no fue capaz de defenderse, que no fue capaz de salvar algo o a alguien. Entonces, ¿cómo puede ser posible que hubiera salido adelante hoy? ¿Cómo podemos hacer para que siga adelante? ¿Cómo, eh, pues ya después de saber cómo le podemos ayudar, entonces, ¿cómo se puede ayudar a esa misma persona? Porque tenemos que recordar que es mejor que venga de lo intrínseco a lo extrínseco. Entonces, nosotros podemos apoyarle, sí, pero necesitamos que encuentre de nuevo esa regulación en su persona para poder seguir adelante y que sea desde él mismo. Y circulares exploran conexiones con el pasado o futuro. Ha habido otras ocasiones donde mostró esta fortaleza, entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? Puede ser, bueno, en el pasado ya te habían asaltado porque tal vez me lo contó en este momento, entonces, ¿y cómo le hiciste en ese momento para seguir adelante? Entonces esa persona puede intentar recordar eso y bueno, sí, yo seguí adelante, entonces tal vez pueda llegar a tomar un poco más de calma en esta crisis. Alternativas de resolución. Paso 3. Analizar posibles soluciones. Primero hay que identificar el rango. Ayuda a generar alternativas ante necesidades inmediatas y postergables, que era lo que les decía. Entonces, primero analizar pros y contras de cada opción. Identificar obstáculos para la ejecución del plan y categorizar qué urge versus qué puede esperar. Si se dan cuenta, en este paso va mucho también con lo que ya habíamos visto antes con la inteligencia emocional, que necesitamos primero conocernos, identificar qué es lo que sí puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, qué habilidades tengo, qué habilidades no tengo, para poder hacer un plan y poder llevar a cabo ese plan. Y luego decir, bueno, voy a usar este plan para esto primero o esto primero. Necesitamos saber qué urge, ¿sí? Entonces, imagínense que la persona sí está herida, entonces vamos a tomar en cuenta que nos urge llevar a esa persona también al hospital para que la atiendan. Porque puede que ahorita también esté un poco más estresada porque vio sangre y la sangre le da miedo o jamás le había pasado algo así, entonces ahora qué voy a hacer. Entonces eso puede llevar a muchas cosas y por eso necesitamos ver primero qué es urgente y qué no y cuáles son los pros y contras de cada cosa para saber qué sí debemos hacer y qué no debemos hacer. Pues cada caso va a ser diferente. Ahora, paso número 4. Asistir en acción concreta. El objetivo es dar el mejor siguiente paso dada la situación. Está la actitud facilitadora y la actitud directiva. En la actitud facilitadora va a favorecer que la persona actúe por sí misma, recomendada cuando la capacidad del afrontamiento está presente. Entonces, si nosotros vemos que esta persona está en crisis, pero vemos que sí tiene todavía cierta capacidad de poder afrontar las cosas, o sea, está intentando ser fuerte, sí se ve que le está dando ansiedad, pero todavía vemos que está intentando tomar la calma. Entonces, pues aquí sería una actitud facilitadora en la que vamos a buscar que la misma persona encuentre esa forma de continuar y regulándose ante la crisis, ¿sí? Como les había dicho, de forma intrínseca. Entonces vamos a llevarlo bueno, ¿cómo lo superaste antes? Entonces solito va a llegar a un punto en el que, bueno, sí, yo lo puedo solucionar, está bien, entonces puede encontrar una solución. Ahora, en la actitud directiva, el asistente toma un papel activo de guía y acompañamiento, necesaria en casos de shock severo o peligro inminente. Entonces,
tal vez la persona sigue muy, digamos, en el caso de un incendio, las personas se van a asustar mucho. ¿Y quién no se asustaría? Entonces, hay personas que entran en shock y se quedan paralizadas y no pueden moverse, no pueden salvar a nadie, por más que estén enfrente, no pueden hacer nada más. Entonces necesita que alguien lo guíe, alguien le dé ese acompañamiento, lo direccione en cuanto a lo físico, en cuanto a lo que necesitan saber para poder sacarlo de ese peligro. Digamos, pues no sé si ustedes, em, digamos en el caso de los bomberos, pues ellos llegan a un incendio, ven a la persona y entonces pues siempre preguntan, ¿hay alguien más? Y ven si está herido o no está herido. Entonces van haciendo esas preguntas concretas para saber qué necesita y ellos van dirigiendo todo esto. Igual en el caso de un psicólogo, un psiquiatra, en ciertas corrientes. Está esa actitud directiva en la que se va haciendo el hilo, el psicólogo, el psiquiatra va haciendo toda la estructura para poder llevar ese camino que necesita la persona. En cambio, en el otro, pues se da esa, eh, solo tal vez como unas pinceladas para que encuentre ese camino de regreso a lo que tiene que hacer. Y el cierre del circuito en el paso 5, damos el seguimiento y el cierre. Esto implica establecer un procedimiento para verificar el proceso de un tiempo posterior. Encuentro cara a cara o teléfono. Entonces dices, los objetivos del seguimiento es completar el circuito de retroalimentación, determinar si se lograron las metas de los PAP, o sea, los primeros auxilios psicológicos, y facilitar el enlace con expertos de segunda instancia si persisten secuelas, devolver a la persona el poder de su propia vida. Entonces aquí vamos a completar ese circuito de retroalimentación de lo que necesita, no necesita, que hay que hacer, no hay que hacer. Ver si se lograron las metas del PAP, de si sí logramos que pudiera disminuir ese momento de crisis, si se disminuyeron síntomas, si pudo volver en sí, si tiene ese autocontrol, autorregulación para seguir adelante. Y dependiendo de esto también vamos a ver si necesita los expertos de segunda instancia, que eran los psicólogos y los psiquiatras, o si puede continuar con normalidad su día, ¿sí? Y de ser que sí necesita los expertos, pues ya continuar con ese proceso que va a durar semanas o meses. Y esto va a ser para devolverle a la persona ese poder sobre su propia vida. Entonces ya, pues, ya sea que con solo los primeros auxilios psicológicos o con la terapia psicológica, psiquiátrica, ya pueda retomar las riendas de su vida como lo llevaba antes o como pues es más adecuado llevar. Bueno, ahora vamos con alguna de las técnicas de estabilización. Está el grounding, que es del mindfulness. Este es útil para calmar la ansiedad y reorientar a la realidad cuando las emociones abruman. Entonces, para esto vamos a hacer primero una respiración lenta y profunda. Si quieren lo pueden ir haciendo también ahí. Vamos a respirar profundamente y lo vamos a sacar por la boca lentamente, ¿sí? Entonces, luego le vamos a pedir a la persona que observe 5 objetos a su alrededor y nos lo diga. Entonces, digamos, en este caso, pues yo ahorita miro la compu, puedo ver una mesa, puedo ver una silla, ahí llevo 3, puedo ver una cama y puedo ver un mueble. Son 5 cosas. Mencionar 4 sonidos que escucha. ¿Ves? En este momento escucho los carros del tráfico, escucho el motor de la compu que está ventilando, escucho pajaritos y escucho algunas bocinas, por ejemplo. Y mencionar 2 olores que detecta, pues detecto un perfume y detecto olor a café. Y mencionar un sabor o sensación en la boca
pues podría ser sensación a café, si estuviera tomando café. Entonces, ¿qué va a ser esto? El punto de estos pasos que tenemos acá es que traigamos a la persona al aquí y a la hora. La persona ahorita está en crisis, está pensando en lo que pasó, en lo que lo tiene en eso. Me asaltaron, se quemó la casa, hubo un temblor, mi familia se fue, pasó esto, pasó lo otro. La mente está en otra parte, menos aquí. Entonces, al hacer que respire y al hacer que mire los objetos a su alrededor, que escuche los sonidos que están aquí alrededor, que sienta los olores de acá y que sienta ese sabor o sensación que tenga en la boca, nos va a ayudar a traer su mente al aquí y a la hora. Entonces ya no va a estar en el pasado, sino que ya la podemos enfocar en ahorita. Y esto sin decirle, no hombre, no te preocupes, no, todo va a estar bien. Sí, puede que todo vaya a estar bien, pero necesitamos primero traerlo a la realidad de ahorita para que pueda pensar en que sí, todo va a estar bien. Entonces, esto lo podemos poner en práctica siempre en alguna emergencia, con alguna crisis, y lo podemos hacer nosotros mismos también en cualquier momento en el que podamos sentirnos también un poco ansiosos, un poco estresados, incluso podría ser un poco tristes. En el caso de las pérdidas también, en los duelos, pues sirve bastante llevar a cabo estos pasos para traer a la persona al aquí a la hora e intentar estabilizarla. La ética y acción sin daño. La no revictimización. Esto es pedir reiteradas narraciones de los hechos traumáticos y no juzgar creencias ni costumbres. ¿Esto por qué? Porque, digamos, pues pasa un accidente, imagínense alguien se choca y entonces, pues bueno, se chocó y primero se tuvo que pelear con otra persona con quien se chocara. Después llega algún policía, alguna autoridad y entonces tiene que explicar de nuevo qué fue lo que pasó. Luego llegan los del seguro y tiene que explicar de nuevo qué es lo que pasó. Luego, pues va a llamar a un familiar porque necesita apoyo y le va a tener que explicar de nuevo qué fue lo que pasó. Al fin logró llegar a la universidad y entonces, ¿qué pasa? Le va a tener que contar a los demás qué pasó. Porque por eso no son estas preguntas de qué te pasó, pero dónde fue y qué más. Estos cuestionamientos los van a llevar a revictimizarse y no le van a hacer sentir mejor. En algún momento, pues sí, es bueno decir qué es lo que pasó, qué fue lo que sentimos para poderlo sacar y que eso, como ustedes ya saben, es parte de la inteligencia emocional, pero en el momento de crisis no necesitamos preguntar todo eso, sino que solo intentar que se estabilice y que esté más tranquilo. Y pues no juzgar creencias ni costumbres, que era lo que hablábamos en cuanto a la cultura. El interés genuino. Abstraerse de distractores para focalizar toda la atención en la persona asistida. Entonces, pues en alguna emergencia o una crisis, digamos, ya sea que sea una crisis de una persona o una crisis de varias personas, pues necesitamos tener toda la atención focalizada en esta persona, porque eso le va a dar esa sensación de que me están escuchando, de que están conmigo, no estoy solo. Entonces necesitamos prestar toda esa atención y es parte de esa escucha activa. Pueden haber distractores, puede haber más personas hablando, más preguntando y por eso necesitamos poner un alto, esperen, necesitamos escuchar qué es lo que está diciendo esta persona. ¿Sí? En el caso de que estén solo unos, y aquí nos dice la nota, solo se rompe la confidencialidad ante riesgo o peligro para el asistido o terceros. ¿Qué significa esto? Que digamos, tal vez esta persona llegó con confianza conmigo y me llegó a contar lo que le estaba pasando porque estaba en crisis, pero me lo llegó a decir en confianza, no es que yo le pueda decir después a mi compañero, es que fíjate que le pasó esto y que no sé qué, y es que fíjate que a esta persona le pasó esto y lo otro y que no sé qué, y sí, es que él me lo contó y que no sé qué. Entonces, no lo vamos a estar diciendo, a menos, esta confidencialidad se rompe a menos que esta persona esté en riesgo o que haya en riesgo alguien más.
Por ejemplo, si esta persona nos dijo que estaba teniendo pensamientos suicidas porque es que siente que ya no puede con la carrera, ya no puede con su vida, con su familia, entonces no sé, ya no tiene ganas de vivir, ya no sabe realmente para qué está viviendo, pues entonces sí se debe hacer algo, sí se debe pues hablar con un profesional, pues sugerírselo también, porque se puede poner en peligro la vida de esta persona. O que pues ya ven, ahora pasan tantas cosas que también pues por esta crisis le puede llevar a poner en peligro la vida de las demás personas. Tal vez por esta crisis no está descansando bien, se mantiene con insomnio en las noches, entonces no duerme, pero en el día pues tiene que llegar a la universidad, aparte tiene que trabajar, tiene que hacer pues los trabajos que son de la universidad y entonces no ha dormido nada y esta persona es quien maneja para toda la familia, quien va a dejar a sus hermanitos, a sus hijos, a sus sobrinos y ya no está pudiendo manejar porque se está quedando dormido de repente en las clases. Entonces esto ya puede ser un peligro para las demás personas porque no está funcionando bien, puede provocar un accidente, puede sufrir la familia que está llevando o las demás personas que puedan estar en el camino de esta persona. Entonces, esa confidencialidad se va a romper si está en riesgo la vida de cualquier persona, sea la persona que estamos viendo con esta crisis o cualquier otra. Consideraciones en movilidad. En situaciones de movilidad como la migración, desplazamiento forzado, se debe considerar el duelo múltiple, las vulnerabilidades y el enfoque diferencial. El duelo múltiple es la separación de familia, de amigos, de país, de lenguaje y estatus social. Digamos, en este caso, en cuanto a la U, podría ser, pues si vienen muchas personas, ya sea del interior o vienen de otros países de Centroamérica, porque vienen pues aquí a la San Carlos, y entonces se están separando de su familia, de sus amigos, de su país, de sus costumbres, de su lenguaje, tal vez en su país tenían una gran casa y podían hacer de todo, tenían a toda su familia, veían a sus amigos seguidos, pero ahora aquí en Guatemala, en la universidad, pues está en un apartamento en donde, pues más bien habitaciones y entonces no tiene mucho espacio, no puede llevar a sus amigos, digamos, para hacer una reunión o no puede tener mascotas, muchas cosas que tal vez podamos ver simples, pero a esta persona realmente le importaba y ahora ya no lo puede tener o ya no lo puede hacer. En vulnerabilidades está el riesgo de xenofobia, racismo, discriminación por género u orientación. Entonces, puede que en esta movilización, en esta migración, desplazamiento, pues pueda haber, no sé, digamos que alguien viene de Panamá y ya es que en este país, no, a nosotros no nos gustan las personas de Panamá, no sé, pueden pasar muchas cosas. Entonces, existen estas vulnerabilidades y también se debe estar pendiente de esto, que digamos, nosotros en el salón de clases podemos ver, eh, va con esto también el bullying, que si están discriminando a alguien por cómo se viste, por cómo habla, por cómo se expresa, por infinidad de cosas que pues eso se debe evitar porque esto puede llevar a también vivir ciertas crisis, especialmente en esto que estamos viendo, que cuando hay migración y desplazamiento. Pues también en el caso de los EPS, que cuando no se hace en el lugar donde vive la familia, donde está viviendo la persona, sino que sí se tiene que desplazar a otro lugar, pues se viven bastantes cosas diferentes y pues esto le puede provocar crisis también. Y el enfoque diferencial, que es valorar el ciclo vital, la etnia, la religión, para adaptar la ayuda. Entonces, puede que tal vez aquí no se vivan las costumbres de la misma forma, no se viva la religión como se vivía en su país o en su región. Y entonces esto le está creando cierta crisis, esto podría ser una crisis del desarrollo también, por ese cambio de ambiente. Y lo que tiene que buscar pues es cierta ayuda para poder adaptarse a estos cambios o poder cambiar ciertas cosas pequeñas en su entorno para poder sentirse más
en casa, en su hogar, aunque esté pues, un poco más lejos. Cuidado de quienes proveen los primeros auxilios psicológicos. Están los riesgos laborales. Esto lo estamos viendo desde, digamos, nosotros somos los que estamos capacitados para eso, entonces, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Sí? Existen riesgos laborales, que está el burnout, que es el síndrome de agotamiento extremo, la traumatización vicaria, que es el sufrimiento por exposición al dolor ajeno, y la fatiga por compasión, el agotamiento por exposición prolongada. Digamos, en este caso, ustedes, pues no sé si han visto información sobre la guerra ahorita en la que está, pues, Estados Unidos, Irán, Israel, y pues, ya saben, es bastante complicado. Entonces, imagínense que si pasan mucho tiempo, digamos, ustedes estuvieran en ese medio, ustedes están atendiendo a esas víctimas, puede que llegue el momento en el que estoy atendiendo tanto eso que tengo un agotamiento extremo porque pues recibir toda esa información, ese sufrimiento que están pasando las personas, pues nosotros no somos de piedra. Entonces necesitamos tener nuestro cuidado con nosotros mismos para que todas esas emociones no nos lleguen a hacer esa traumatización vicaria de que no son mis sufrimientos porque lo está sufriendo alguien más, pero con la empatía que yo tengo estoy sintiendo lo de los demás y estoy sufriendo por eso. Y entonces eso me puede llevar a estar yo en crisis por eso, cuando necesito yo ayudar a los demás. Entonces se debe tener mucho cuidado con esto y siempre tener cierto límite y estos cuidados para no poder, para no entrar yo en crisis y poder seguir dando estos primeros auxilios psicológicos a las personas. Las estrategias post-intervención. Comunicarse con otros para hablar del trabajo realizado. Aumentar actividades recreativas y ejercicio. Practicar buenas rutinas de sueño y nutrición. Y aceptar ayudas de los demás. Entonces, puede que esta persona a la que yo estaba ayudando, pues sí, me afectó mucho a mí también haber trabajado con eso. Entonces, pues tal vez necesito hablarlo con alguien. Como dije, pues está cierta confidencialidad, pero no voy a hablar con este alguien para hacer chisme, sino que porque necesito también que eso fluya de mi mente, de mi ser, porque si no, yo me voy a quedar con eso, eso me va a provocar ansiedad, me va a provocar crisis a mí también de lo que pasó con la otra persona. Aumentar las actividades recreativas, esto para mantener nuestra salud mental, como ya habíamos hablado antes, mantenernos activos, mantenernos con un buen estado físico, con una buena alimentación, eso nos va a ayudar a que nos mantengamos bien. Practicar buenas rutinas de sueño y nutrición siempre es importante, también que nos durmamos bien. En general siempre se dice que necesitamos 8 horas diarias para dormir. Lo mejor sería que tuviéramos 10. Eso casi no pasa. Y si se dan cuenta, han dicho siempre 8 y generalmente, pues la mayoría de personas tienen menos horas de sueño. Esto nos puede afectar emocional y psíquicamente y físicamente, por supuesto, porque no vamos a poder trabajar igual, no vamos a poder prestar atención igual, no vamos a poder, digamos, en caso de la escucha activa que necesitamos ponerle a la persona cuando estamos haciendo los primeros auxilios psicológicos, si yo estoy con sueño, va a ser muy difícil que me pueda concentrar, que le pueda poner atención y que pueda tener mi cerebro listo para actuar en lo que tiene que hacer. Porque mi cerebro, el orden del pensamiento lo voy a tener si mi cerebro está trabajando bien, está regulado, y si yo no le estoy dando el sueño adecuado, mi cerebro no va a estar bien, no va a estar funcionando, va a ser como un carro sin gasolina, que no va a ir a ningún lado, puede tener todo lo demás, pero si no tiene gasolina para seguir trabajando, pues no va a funcionar. Hola, licenciada, ¿puedo hacer un Sí. comentario en relación a Ajá. este tema? Sí, claro. Mucho gusto en saludarlas a todas y a todos. Yo leí un estudio que incluso las horas de sueño dependen de grupos etarios y también tiene relación el género. Exacto. Sí, se dice que nosotras de mujeres necesitamos dormir más que los hombres.
Entonces, sí, todo depende de cada persona, pero en general, pues por lo menos deberíamos tener esas 8 horas y mucho mejor que tuviéramos 10 horas. Gracias por su comentario. Entonces, y bueno, también aceptar la ayuda de los demás. Como les dije, puede que sea algo más sencillo, que sea una persona con una crisis y que podamos ayudar y todo se resuelva, pero puede que sea algo más grande, digamos en el caso de cuando han habido pues terremotos y se necesita ayuda a las personas afectadas, o cuando han habido derrumbes y siempre se busca esa ayuda de voluntarios que puedan ayudar a las víctimas. Pues en este caso necesitamos aceptar también la ayuda de los demás, que como ya habíamos hablado antes, necesito conocer mis límites de hasta dónde sí puedo llegar y hasta dónde debo decir, no, ya no puedo con esto, o mira, necesito tu ayuda también con esto porque necesitamos seguir trabajando con esto, pero yo ya no puedo. Y pues parte también de estas estrategias, en el caso de la psicología en terapia, pues nosotros tenemos el autocuidado. Esto quiere decir que nos vamos a tener ciertos cuidados con nosotros mismos, que sabemos que eso nos va a hacer sentir mejor, porque pues recibir este tipo de información, las crisis de las personas, los que están viviendo, lo que los atormenta, pues como dije, pues no somos de piedra, también nos llega a nosotros a lo que le está pasando a la persona. Entonces, pues hay ciertas actividades como el hecho bueno, yo di estos primeros auxilios psicológicos y entonces ahora me voy a ir a lavar las manos, solo para cambiar esa sensación de mis manos, de refrescarme, de cambiar de cierta forma ciertas sensaciones en nosotros que nos van a hacer sentir más frescos o más libres, y entonces solo con eso vamos a poder continuar adelante y tener ese cuidado con nosotros mismos. O incluso, digamos, en algunos casos, hasta cambiarse la ropa, cambiar de lugar, cambiar de ambiente, cambiar de actividad. Tal vez estábamos haciendo esta cosa, estábamos trabajando acá, pasó todo esto, bueno, lo resolvimos y entonces, bueno, ahora tomémonos un cafecito un ratito todos para platicar de otra cosa, ¿sí? Entonces siempre hay que tener este cuidado con nosotros mismos, seamos quienes estamos en crisis o seamos quienes vamos a responder ante estas crisis. Y pues como esta frase dice, toda persona puede vivir una crisis y merece recibir ayuda para integrarla funcionalmente a la trama de su vida. Entonces todos vamos a tener en algún momento alguna crisis que no podemos solucionar en este momento y tal vez más adelante miremos así como, ay, sí, eso realmente lo pude haber solucionado de otra forma, pero pues ya lo solucioné, ya lo fui pasando y pues de eso aprendí mucho. Y entonces ahora nos vamos a regresar a que vamos a funcionar en nuestra vida ya con lo que aprendimos de esa crisis que tuvimos en algún momento. Entonces, sobre este tema, ¿alguno tiene alguna pregunta? Dice, vivir una crisis y recibir ayuda permite tener resiliencia. Así es, exacto. Porque nos ayuda a saber cómo podemos seguir adelante con las cosas y ver lo fuerte que somos. A veces nosotros creemos que no somos tan fuertes o hay cosas que no podemos superar y resulta que luego de una crisis nos damos cuenta que tenemos más fortaleza de lo que habíamos pensado antes. Dicen que los de la tercera edad dormimos menos. Sí, así es. Cuando uno va teniendo más años, pues va necesitando menos tiempo de sueño porque se va haciendo menos actividad física, como lo que se hace en otras etapas de la vida. Entonces eso hace que se necesiten menos horas de sueño. ¿Alguien tiene alguna otra duda?
Entonces ahora vamos a pasar a riesgo de amenaza. Riesgo es amenaza más vulnerabilidad, la amenaza son factores externos y la vulnerabilidad somos nosotros, exacto. Por lo regular el inicio del sueño es 11 de la noche. Sí, y por eso pues hay que buscar, dependiendo de cada uno y sus actividades, ver a qué hora necesitan dormirse y a qué hora necesitan despertarse para poder tener ese descanso que todos necesitamos. E incluso a veces uno piensa que duerme bien porque digamos, bueno, yo me dormí a las 7 de la noche ayer y me desperté hoy a las 5 de la mañana. O sea, dormí 10 horas. Y podría parecer que estaba bien, pero yo ayer en la noche tomé café y yo comí mucho dulce también, me comí un pastel, no sé lo que puedan comer, pero algo dulce. Entonces, y me siento cansada, me siento que dormí 10 horas, pero como que hubiera dormido una. Esto puede pasar porque, pues, le dimos café a nuestro cuerpo, le dimos azúcar a nuestro cuerpo, o muchas otras cosas que pueden influir en nuestro sueño, y entonces, sí, dormimos mucho tiempo, pero esa calidad de sueño no fue igual, porque puede que nosotros por lo mismo hubiéramos estado roncando, que nos hubiéramos estado moviendo, que tal vez hablamos dormidos, entonces cualquiera de estos nos puede afectar, porque significa, si pasamos cualquiera de estas, significa que no estamos durmiendo bien. Aunque durmiéramos 24 horas, no está descansando nuestro cerebro porque sigue en actividad, entonces hay que revisar esto porque pues, sí nos puede afectar. Dice, cierto, en la reducción del sueño. Sin embargo, debemos ejercitarnos para evitarlo hacer ejercicio, evitar pantallas, leer un libro y disciplina para dormir bien. Exacto, sí. Y lo mejor es no tener pantallas antes de dormir. Por lo menos evitar las pantallas una hora o si mucho media hora, ¿sí? Porque la pantalla, esa luz que nos da la pantalla, ya sea de la computadora, del teléfono, de la tablet, de la televisión, hace que nuestro cerebro esté todavía como que si fuera en modo de día. Y también dejar la luz encendida, porque nuestros ojos perciben esa luz, aun cuando estamos cerrados, digamos, a veces dicen, voy a dejar la televisión encendida porque con eso puedo dormir mejor, tal vez por cierto ruido, pero pues esa luz de la pantalla nos queda en los ojos y entonces va a hacer que nuestro cerebro no esté em, em, secretando la melatonina que necesita para que nuestro sueño sea reparador. Y entonces, como no lo hizo, nuestro cerebro seguía pensando que era de día y entonces ya estamos desregulando ese ciclo circadiano y pues vamos a tener problemas de sueño más adelante. Muy bien, entonces solo voy a dejar de compartir. Y ahora quiero preguntarles, ¿cómo les fue en su semana con su bitácora? Sí, Amílcar Horacio Figueroa. Buenas tardes, licenciada. Pues bien, fíjese que sí, la logré realizar. Me di cuenta de algo particular. Realmente, cuando uno toma una actitud positiva, como usted decía, desde la mañana, siendo agradecido con el universo, el creador, o como le quieran llamar, o con la vida, eso cambia la perspectiva de todo lo que uno va a realizar a pesar de los problemas que uno tenga cada día, o de las dificultades, o los desafíos, o retos que vengan. Una actitud de gratitud sobre la vida permite poder estar uno en paz consigo mismo y conocerse uno cada día más a fondo. Pero si uno no está en paz consigo mismo, no puede uno vivir en paz con los demás. Exacto. Gracias. Gracias a usted, sí. Y exactamente por eso, porque necesitamos tener esa paz de forma intrínseca para poder llevárselo a los demás de forma extrínseca. No podemos llevar paz, digamos, en este caso, con el tema que estamos viendo, los primeros auxilios psicológicos, no podemos llevar a esa paz a los demás si nosotros no tenemos esa paz. Entonces, en lugar de ayudar a los demás, podemos perjudicarlos porque nosotros no estamos en paz. Y me alegra mucho que pues haya tenido eh, eh, ese positivismo para poder llevar su día a día y
y ver que sí cambia mucho los días cuando uno lo ve todo positivo desde el principio, aun cuando hay problemas, cuando hay crisis, pues ayuda a más tener este pensamiento positivo que solo pensar en, bueno, ya es otro día más que vamos a pasar. ¿Alguien más que quiera compartir cómo le fue? Tal vez está por ahí Giuseppe Alessandro Flores. Pues bien, bien. La verdad es que esta semana ha sido un poco con actividad física. ¿Verdad? Que yo estoy nada en la mañana y ahora pues empecé a correr otra vez. Regresé al equipo de softball y siempre me ven levantándome con ese positivismo, porque si no me levanto con eso no me dan las fuerzas. Totalmente. Y pues encomendándose a Dios uno, ¿verdad? Para que todo le salga bien, y pues ha pasado la semana y muy bien. Qué bueno. Hemos estado en estas y ahí vamos. Gracias por todo, mi amor. Qué bueno, me alegra mucho, sí. Y es que la actividad física pues nos va renovando, nos da esa energía. A veces tal vez sintamos que nos está cansando porque ya es un cansancio físico, pero esa energía que nos da cuando empezamos a hacer ejercicio y cuando somos constantes en eso, es una energía diferente. Ya no necesitamos tanto esfuerzo para hacer las demás cosas, porque ya el cuerpo ya se siente, ya se movió todo en nuestro cuerpo. Es como cuando pues tenemos la arena. Si no se mueve la arena, pues se queda compacta, cuesta que se mueva, pero si mantenemos moviendo la arena, se queda más suelta y es más fácil que se vaya por todos lados, ¿sí? ¿Alguien más? Sí, Angeli María. Gracias, María Denise. Buenas tardes a todos. Hoy me uní un poquito tarde, que venía de examinar privados, pero estaba muy emocionada con unirme a la sesión y contar mi bitácora. Lo que hice más consciente, unas interacciones de las cuales no me había percatado cuáles eran mis emociones. Entonces, partiendo del conócete, elígete y entrégate de la bitácora. En el conócete, y esto pues no sé si a mis colegas, compañeros acá presentes les ha pasado, pero la situación fue la siguiente. Un estudiante pues pide una asesoría, ¿verdad? Y presenta un texto. El curso es investigación y diseño. Y cuando veo el texto, pues obviamente inteligencia artificial, así chat GPT, 100%. Y precisamente estábamos viendo el tema del rigor académico y científico, el manejo de las fuentes primarias y secundarias y demás. Y bueno, cuando leo el texto me molesté, o sea, y ahí percibí mi propia emoción y lo anoté y dije, bueno, afortunadamente pues todo esto fue por escrito, ¿verdad? Esta asesoría. Entonces cuando me molesto dije, bueno, voy a procesar esta emoción que estoy sintiendo y luego analizar en la parte del elígete qué decisión puedo tomar para darle una respuesta a un estudiante que presenta un texto que no es de autoría propia. Pues bueno, lo que hice fue pues escribirle, ¿verdad? Que la información era muy ambigua, no tenía el rigor académico y científico. Y de último, pues coloqué el detalle, ¿verdad? Que si es inteligencia artificial, no es el fin, ¿verdad? De la asignatura. Obviamente yo sabiendo que era inteligencia artificial, ¿verdad? Pero dejando a disposición de tal vez si es IA, hay que tener cuidado, ¿verdad? De repente el estudiante me contesta algo como, no es inteligencia artificial. Y eso me molesta más. Porque obviamente, ¿verdad? Uno detecta que pues sí era inteligencia artificial y encima pues estaba mintiendo. Entonces dije, en la parte del conócete, traté de entender mi emoción, la analicé. En el elígete, pues ya decidí contestar, digamos, desde este espacio seguro en el de, bueno, independientemente de cuál haya sido el origen, es importante el rigor académico y científico, ¿verdad? Y en la parte del entrégate, y esto fue lo que más me gustó, pues me puse a trabajar en ello y dije, ¿por qué me está molestando algo que no depende de mí? Entonces me puse a escribir, digamos, dentro de la bitácora y encontré una afirmación que me pareció muy poderosa. Trato de vivir con ello, ¿verdad? Y escribí, yo doy lo mejor de mí como docente, pero el aprendizaje de mis estudiantes es responsabilidad de cada uno de ellos. Entonces,
entendí mi emoción, le di un nombre y al mismo tiempo pues puse un límite sano en el que les apoyo, pero tampoco me voy a sentir frustrada porque ellos no quieran aprender o no quieran dar su potencial. Entonces les quería contar esto, que fue algo para mí muy, muy bonito esta semana. Y que en otras ocasiones pues habría sido como solo ese motivo de frustración y de enojo en algunas ocasiones, ¿verdad? Entonces, gracias María Denise, quería contar esa experiencia. Gracias a usted. Y sí, pues es importante saber esto porque pues en otro momento tal vez solo queda la frustración y al final pasar el resto del día frustrada y tal vez no saber por qué. Pero ahora pues ya le estamos dando un porqué, un nombre, una etiqueta a qué es lo que me está frustrando y cómo solucionarlo. Y que aquí va el deber y el ser, porque habían cosas que sí se podían cambiar y exponer las cosas que sí se pueden cambiar. Y pues eso pues, como se decía, sí dar uno mismo lo que quiere dar, uno dar todo porque quiere hacer bien las cosas, pero pues ya, si los demás no quieren hacerlo bien, no es cosa de nosotros, serán ellos y tendrán que aprender cómo tienen que hacer las cosas. Muchas gracias. Tuve un caso de redacción, dice, tuve un caso similar, redacción sorprendente y claro que molesta, pero felicité al estudiante y felicité al estudiante y le solicité hiciera una síntesis del texto en mi presencia, tiempo real. Claro, los resultados fueron distintos y le solicité hiciera un escaneo del plagio o lo presentará en la próxima clase. Está bien, sí, exacto. Pues ahorita con esto, bueno, no recuerdo si con ustedes lo hablé, pero que si creyeran que, bueno, ahora todo es más fácil con la inteligencia artificial, que me haga la tarea. Pero pues la inteligencia artificial no nos va a traer ese conocimiento a nuestro cerebro y que quede ahí. Y eso lo tienen que aprender ellos, pues de alguna forma, y lo mejor será, pues con ustedes, con la experiencia que tienen. Ana María Saavedra necesitaba compartirnos algo. Bueno, ¿alguien más quisiera compartirnos cómo les fue en esta semana? Sí, Manuel Alberto. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Básicamente, soy una persona un poco metódica y, digamos, hago mi programación para el día siguiente, el día anterior. Por ejemplo, por mis cursos, es ahora temprano, a 7 de la mañana, envío como primer elemento los ejercicios que tienen que hacer los muchachos. Después, como ya he planificado qué actividades tengo que realizar por la mañana, tomando como base que a las 2 de la tarde tengo que estar en cuestión de docencia, aun cuando estábamos presencialmente, pues yo tenía que salir de mi casa tipo 1 de la tarde, pues hacía mis gestiones, bancos, compras o alguna cuestión en el transcurso de póngase de las 9 a las 12 del día para estar de regreso a almorzar y salir ¿cómo se llama?, hacia la universidad. Como los muchachos ya habían recibido el ejercicio que iban a trabajar, básicamente viene la parte de darle la inducción del trabajo que van a realizar, porque comprendemos que muchas veces la información que llega, el estudiante no la lee, a pesar de que se le manda todos los elementos, y entonces antes de iniciar el trabajo, pues viene la inducción de aclarar todos los puntos que se deben de complementar, ¿verdad? Porque hay veces que la ejercitación que se va a trabajar, pues por algún error o a veces, ¿cómo se llama?, como una decisión del docente de no darlo completamente todo, sino que explicar para que el estudiante, digamos, tenga la oportunidad de apuntar, ¿cómo se llama?, pues se da siempre esta situación.
Entonces casi siempre o los días estoy, ¿cómo se llama?, con esa programación. Y hay veces que tengo días que no hago nada, digamos, de actividad personal en la, ¿cómo se llama?, en la calle, supuestamente, porque lo dedico a lo que es la calificación de ejercicio. Entonces, ha coincidido con lo que usted, licenciada, nos pidió, tener los tiempos en que va a manejar uno, porque pone la hora en que tiene que hacer cierta actividad para cumplir lo que, ¿cómo se llama?, en determinados momentos programó, y luego, pues, básicamente la parte de lo que es el trabajo en la universidad lo tenemos que cumplir en todo sentido, ¿verdad? Entonces, es bastante agradable lo que usted nos pidió, ¿verdad?, que coincide con la forma en que yo lo trabajo de programarme, ¿verdad? Tal vez, como le digo, tal vez soy una persona muy metódica, pero me da resultado. Y eso es lo importante, que cumplo con mis actividades personales y cumplo con las actividades de la universidad, ¿verdad? Porque hay que siempre evaluar todos los ejercicios para los muchachos, ¿verdad? Porque ellos deben de recibir la información lo más cercano a lo que la entregaron, para que ellos sepan si hay errores, los puedan corregir. Y si su trabajo está muy satisfactorio, pues que estén contentos con lo que han relacionado. Entonces, yo le agradezco lo que usted nos pidió de hacer, ¿verdad? Y básicamente coinciden muchas cositas en ese sentido. Esa es mi experiencia que yo les puedo comentar en este caso. Qué bueno, me alegra mucho. Me alegra mucho que pues sí, que vaya con eso y que siga adelante con poniéndolo en práctica, porque como dije, pues siempre va a ser un ciclo y siempre podemos continuar con eso y aprendiendo nosotros mismos, aprendiendo lo que estamos viviendo, y a veces cambian las situaciones y pues ya podemos tener un plan de acción para esas nuevas situaciones. Sí, Delia María. Hola, gracias. Escuchar a mi compañero Manuel, a quien le mando un abrazo, me animó a platicar, y también a la licenciada Angeli, que extraño el tiempo que pasábamos a veces desconectando con algunos compañeros. Pues me animó a escucharles, compañeros, y yo hice el ejercicio de documentar qué me hace feliz. Entonces, eso, hice una lista de qué quiero hacer más y qué quiero hacer menos. Entonces, es altamente recomendable. Por ejemplo, a mí me da dopamina cuando ya terminé de hacer una actividad, y es así, hasta me reí porque fue de felicidad porque ya mandé la guía de entrega de la etapa 3 y cosas así que en realidad digo, cómo eso nos va ayudando a mejorar nuestro estado de ánimo, porque realmente estar trabajando de forma virtual, yo he sentido la falta de interacción, me falta muchísimo, el que me muevo, me paro, me levanto, me siento y digo yo, wow, esto pues también se necesita de movernos. Y pues también lo he comentado con los estudiantes de la falta de interacción, nos está costando bastante. Los jóvenes, pues comparto que hay algunos chicos que yo doy primer año y pues es en blanco las ideas, y ese momento de poder interactuar en el pasillo les ayudaba a ellos a afianzar sus conocimientos o a resolver dudas que no quieren hacer en clase, pero pues entonces decidí por eso buscarme un poquito de felicidad. Lo recomiendo bastante. Un saludo a todos y a todas. Qué bueno, me alegra, sí. Y es importante saber qué es lo que nos hace felices, porque pues aprendemos que nos enoja, que nos entristece, que nos frustra, pero a veces nos hace falta eso, de saber qué es lo que nos hace felices, porque con ese nos hace felices vamos a buscar soluciones. Y pues en este caso, que como dice, pues sí falta en la virtualidad esa convivencia con los demás, con nuestros compañeros, con los estudiantes. A veces tienen muchas dudas y solo nos las hacen cuando están presencial. En cambio virtual, pues, ay no, qué pena, porque lo voy a preguntar aquí, todos me están escuchando y no, mejor no pregunto nada, y los demás compañeros tienen la misma duda y no lo van a preguntar. Entonces sí, realmente es importante esa convivencia y como decía, pues
si en este momento estamos de forma virtual y nos falta este espacio de convivencias, pues, ¿qué podemos hacer para buscar cierto tipo de convivencia para mejorar o para llenar ese espacito que necesitamos llenar para que estemos felices? Y en el caso, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo a mi hija y pues ella tuvo que estudiar en el tiempo que estábamos virtual. Y pues ella con sus amiguitas, yo hubiera pensado que virtualmente aquí estamos, nos estamos viendo, recibimos clases y en el momento que dijeran es hora de recreo, se pueden desconectar, todos se van a desconectar y van a ir a hacer otra cosa. Pero ella con sus amiguitas se ponían a jugar, aprendieron a jugar muñecas de cocinita y demás, estaba cada una en su casa, estaban virtual, pero estaban jugando juntas. Y se la pasaban re bien en el recreo y pues me dio mucha felicidad de ver que el hecho de que estuviéramos pues en ese momento encerrados, le estaba, pues ella había buscado una solución con sus amiguitas y estaban muy bien jugando. Y pues hasta la fecha todavía lo hacen y siguen jugando. Entonces, pues sí, siempre hay opciones para poder socializar, para poder buscar ese momento de felicidad también que necesitamos. ¿Alguien más quisiera compartir con nosotros? Y vamos a ver, tal vez Israel López estará por ahí. Parece que no está. Luis Fernando Salazar. Muy buena tarde. Buenas tardes. Yo hice las recomendaciones que usted dio e hice un listado de todo lo que pensaba hacer en el día, de lo que me pasó y de las cosas positivas y negativas. Lo mejor de todo fue que seguí su consejo de hacer todo de forma positiva y pensar todo en forma positiva y evitar entrar en conflicto con las personas. Yo antes entraba mucho en conflicto, pero como pasan los años y el tiempo nos pega, he ido cambiando por completo y ahora lo evito. Y al igual que Manuel, hago una lista de lo que realizo cada día. A veces sí me frustro cuando no logro hacer todas las actividades y voy pasándola para el siguiente día. Pero en esta semana lo que traté de hacer es enfocarlo todo de una forma positiva y cuando no lograba hacer algo, entonces de la mejor manera lo trasladaba para el siguiente día y me recordé de lo que usted comentaba de cuando uno va en el tráfico y está 1 hora, 2 horas, 3 horas, que lo que hay que hacer es ver cómo ocupar ese tiempo. Eso es un comentario. Y el otro con lo del sueño, lo de las pantallas. En mi caso personal, yo veo televisión mucho. O sea, me gustan los deportes, las series de intriga en televisión. Entonces, desafortunadamente, para mí dormir es estar viendo televisión. O sea, eso es lo que me llama mucho la atención, más que todos los deportes. Está bien. Y lo importante es que pues uno sepa su límite de, bueno, esto es lo que yo aguanto dormir o lo que no aguanto no dormir. Y pues siempre ir en ese margen para uno mantenerse bien y controlar. Y qué bueno que... Último comentario, disculpe que le interrumpa. Es que usted dijo algo muy importante de la actividad física. Yo camino entre 45 minutos y 1 hora
todos los días. Trato, a veces por X o Y motivo no logro salir todos los días, pero últimamente he mejorado mi actividad física porque regresé de nuevo a caminar en un parque que me queda cerca de donde vivo. La ventaja de caminar en ese parque es que uno comparte con varios compañeros, más o menos de nuestra tercera o cuarta edad. Entonces, la hora o 45 minutos que caminamos no se siente cuando uno va dialogando, va comentando, etcétera. En cambio, hace unas semanas yo lo hacía interior en el condominio donde vivo, por razones de seguridad, pero no era lo mismo. Entonces, Sí, no es lo mismo. ese comentario. Qué bueno, me alegra. Y sí, es importante eso, porque de hecho es un dato muy curioso, porque nosotros podríamos hacer realmente ejercicio en todo nuestro día, aún sin, digamos, aunque no fuéramos al parque, podríamos hacer ejercicio todo nuestro día. Pero lo que pasa es que lo hacemos sin pensar que es algo recreativo. En este caso, pues usted ya se dio cuenta que yendo al parque y caminar es más satisfactorio con más personas, poder platicar, poder relacionarse. Y entonces esta actividad física, este ejercicio, va a ser más provechoso para su cuerpo porque no solo se está sintiendo bien el cuerpo por el ejercicio que está haciendo, sino que se está sintiendo bien porque emocionalmente también lo está viendo bien, se está sintiendo bien, acompañado, escuchado. Y esto pasa también, digamos, a veces tal vez nos toca subir gradas en algún momento, o que tal vez hay que dejar el carro acá y hay que caminar un poquito para allá, digamos en el caso en la U, del parqueo para el edificio, pues se camina un poquito, de la entrada del edificio para el salón de catedráticos, pues hay que subir gradas, pero esto ya lo hacemos muy automático y no le ponemos atención. En cambio, si vamos pensando, bueno, yo voy a hacer ejercicio del carro al edificio y de la entrada del edificio voy a subir las gradas al salón, y entonces ya voy pensando que ese ejercicio, tal vez puedo ir platicando con alguien también, voy a hacer ese ejercicio, voy tal vez dando más firmes los pasos, y esta mentalidad de que estamos haciendo ejercicio nos va a ayudar a que no sea solo, yo voy de aquí al edificio, tal vez así como estos días que ha habido mucho calor, Dios, me voy asoleando aquí, de aquí para allá, pensarlo de, bueno, estoy tomando solito aquí un ratito porque en el resto del día no voy a recibir sol y voy a platicar mientras voy porque acabar me encontré con mi compañero por acá, entonces vamos a platicar, y eso nos va a ayudar a que esa actividad física ya no solo sea actividad física, sino que también lo podamos utilizar como ejercicio de nuestro día. Y entonces nos ayuda también mucho. Ok, gracias. Bueno, gracias a usted. ¿Alguien había levantado su manita por ahí? ¿No? Bueno, entonces, Amílcar Horacio, sí, dígame. Sí, agregando lo que decía el arquitecto Salazar, es muy cierto, yo hago lo mismo, camino en un parque, no lo hacía, pero ya llegando al sexto piso, diría el dicho, decidí empezar a caminar con mis chuchos, y entonces es agradable porque uno ve, yo camino 2 kilómetros y pico diarios, y hay pendientes, entonces uno va con los perros, platica con la gente, y algo vi hoy curioso. A la par mía iba un señor caminando, pero él llevaba un carrito de control remoto de los de antes. Y él, en vez de llevar chucho, llevaba un carrito. Y nos pusimos a platicar. Y se da uno cuenta realmente, como decía el arquitecto, el salir uno de la casa y caminar un poquito es como que motivacional, y ve uno los árboles, la naturaleza, y se desestresa uno. Yo creo que eso es una muy buena técnica. No soy de hacer ejercicio y tengo que bajar esta gran panza, pero algún día lo voy a lograr. Gracias, licenciada. Bueno, gracias a usted. Y sí, es muy importante porque, perdón, pues si se dan cuenta, antes se socializaba más con los vecinos, uno conocía quiénes eran sus vecinos, se hacían reuniones y uno invitaba a los vecinos, pero ahora en esta época muy rara vez uno conoce quiénes son los vecinos, cuáles son sus nombres, tal vez los hemos visto de cara, pero los nombres
no sabemos quiénes son, no sabemos qué hacen. Entonces ya no está ese apoyo que tenemos, se tenía antes, ese apoyo de bueno, cualquier cosa, puedes hablar con el vecino, mira, cualquier cosa, el vecino tiene esta herramienta, la vez pasada me lo prestó, tal vez pues te la puede prestar, o eso de pues lo que salía en las películas antes de llevar una tacita de azúcar o algo así, de saber que se puede compartir cosas así pequeñitas y que tenemos ese apoyo más grande en nuestra comunidad a que solo vivamos y bueno, yo estoy en mi casa y tal vez con mi familia o si vivo sola, pero no tengo ningún apoyo más porque no sé quiénes son mis vecinos, no los conozco, no los miro, no les hablo, no existimos. Sí, entonces pues es muy importante eso y qué bueno que lo hagan de salir a caminar y poder socializar más con los vecinos y pues también expandir esa red de apoyo que pueda haber en la comunidad. Bueno, entonces pues si nadie tiene ninguna otra duda o algún comentario, pues podemos terminar por el día de hoy y ya solo nos quedaría una capacitación más para poder terminar con todo esto. Espero que se lo sigan disfrutando, que sea de mucho provecho para sus vidas y pues también para apoyar en otros momentos las vidas de los demás.